El reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó: digan a los invitados que ya he preparado mi comida, ya he matado mis bueyes y mis reses cebadas, y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos: el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda?, le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Palabra de Dios. Acabamos de escuchar la parábola del banquete de bodas. Esta parábola nos sirve como introducción para ver el tema que vamos a tratar, que es sobre la Santa Misa. El tema va a estar dividido en 3 capítulos, en donde el primero va a ser la invitación, el segundo va a ser la primera parte de la Santa Misa, que es la mesa de la palabra, los ritos iniciales y la mesa de la palabra, y el tercer capítulo va a ser precisamente el banquete eucarístico y los ritos finales. Podrá parecer extraño que iniciemos la invitación de la Santa Misa con esta parábola. Aquí necesitamos nosotros situarnos dentro del contexto en donde la misa es precisamente la celebración de las bodas del Cordero. Cristo es quien se casa con la iglesia y precisamente todos estamos invitados a ese banquete. Pero antes de ver con detenimiento la parábola, vamos a ver en un repaso general muy rápido cómo es que está asociado el banquete de bodas o la fiesta de bodas a lo que es el plan de salvación, a lo que es la alianza que el Señor ha realizado con el hombre, y precisamente desde el Antiguo Testamento se viene anunciando esta boda. El profeta Oseas nos habla en donde el Señor ama entrañablemente a Israel, a pesar de que Israel le ha sido infiel. Incluso el profeta Oseas en el capítulo 2 habla de la infidelidad y compara a Israel como una novia que le ha sido infiel, la compara con una prostituta. Sin embargo, el Señor la perdona, y la perdona porque le dice que la ama entrañablemente, y le dice que la hará a su esposa y será una esposa legítima conforme a la ley, porque la ama entrañablemente. Dice: yo te haré mi esposa y serás mi esposa para siempre. Fíjense en estas palabras del profeta Oseas, cómo el Señor le está diciendo: serás mi esposa legítima. No vivirá en unión libre, no vivirá en concubinato, no vivirá en una relación de pareja, sino será legítimamente la esposa. Desde ahí se prefigura la alianza que Dios realiza, una alianza que es indeleble por parte de Dios, y con la iglesia, que será su esposa, en donde vivirá eternamente con ella. Pero eso que el Señor está anunciando a través del profeta Oseas,
lo podemos visualizar en un contexto, en un plano para que nosotros lo podamos entender de manera humana. Antes de que haya un matrimonio, hay un noviazgo. Ese noviazgo es el equivalente en todo lo que es la revelación de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Ese noviazgo se lleva a cabo, ese noviazgo es el que antecede precisamente a la celebración de la boda. Y la boda es cuando llega Jesús al mundo. Cuando San Pablo nos dice, llegada la plenitud de los tiempos. En esa plenitud de los tiempos, cuando viene Jesús al mundo, precisamente inicia su actividad pública, realizando su primer milagro en una boda, en las bodas de Caná. Y en esa boda de Caná hay una particularidad, se les acabó el vino. Inicia la actividad pública de Jesús y lo primero que hace es un milagro en donde el vino que se había acabado lo convierte el agua en vino. En este milagro se da un signo muy importante y muy interesante. Cuando Jesús convierte el agua en vino, convierte 6 tinajas. 6 tinajas de 100 litros, nos dice el evangelista San Juan, que Jesús convirtió en vino, el agua en vino. El 6 es para el pueblo de Israel, es un número que significa lo inacabado, lo imperfecto. ¿Y qué es lo que sucede? Que la boda se realizará precisamente con la 7ª tinaja, que esa tinaja será el vino que se convertirá en la sangre del Señor. Cuando Jesús instituye la Eucaristía, en ese momento viene el milagro de el vino convertirlo en la sangre del Señor. Y ese vino no se agotará. El 6 es el número inacabado, el 7 es el número de donde ya está acabado, de la totalidad, de la perfección. Y es precisamente en la institución de la Eucaristía donde se da la 7ª tinaja, que se convierte ese vino en la sangre del Señor. Pero ¿por qué iniciar Jesús su actividad pública con un milagro en una boda? Porque esta boda significa que a partir de ese momento se empieza a realizar la boda del Cordero con la iglesia. En ese momento se empieza a celebrar la boda. Cuando los discípulos de Juan el Bautista le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les responde, ¿acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Llegará el momento en que el novio ya no esté con ellos, entonces sí ayunarán. Aquí Jesús está hablando precisamente de la fiesta de bodas, las bodas del Cordero. Vuelve a utilizar la figura en donde Jesús se presenta como el novio que está celebrando la boda con su novia, que es la iglesia. Aunque este contexto en ese momento no fue entendido, estamos viendo precisamente ese desarrollo de la boda. En el Apocalipsis, el capítulo 19, nos dice, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Precisamente ahí nosotros somos llamados. En cada celebración eucarística, nosotros estamos invitados a participar de las bodas del Cordero. Cuando se realiza la celebración eucarística, precisamente antes de que participemos de la comunión, el sacerdote nos dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. El pueblo responde con aquellas frases, aquellas palabras del centurión romano, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esa respuesta que da el hombre está basada precisamente en la respuesta que dio el centurión cuando le pidió a Jesús que sanara a su criado. Pero la importancia aquí es
precisamente el sacerdote nos está diciendo que estamos nosotros participando de las bodas del Cordero, ¿sí? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. San Pablo también nos habla de que Cristo es el esposo de la iglesia. En su carta a los Efesios, en el capítulo 5, hace una comparación entre lo que es el matrimonio y lo que es Cristo con la iglesia. San Pablo dice: maridos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Y después se refiere a esto como un gran misterio y lo refiere a Cristo y a la iglesia. Ese gran misterio de esa boda que nosotros quizás no entendemos, pero que es una boda que el Señor ha realizado. Y Cristo, que es el novio, se ha casado con la iglesia. Entendiendo este contexto, podemos encontrar en el Antiguo Testamento precisamente el noviazgo. En la plenitud, cuando viene el Señor Jesucristo, precisamente se realiza la boda. Y en el Nuevo Testamento encontramos que nosotros somos esa familia de Dios, todos los bautizados que somos hijos de Dios, somos hijos de la iglesia y pertenecemos a la iglesia. Dios ha tomado a la esposa de manera legítima y el sacramento lo ha realizado precisamente sellándolo con la sangre de su Hijo, derramando la sangre del Cordero que se ofreció en sacrificio. Ese sacrificio que se renueva en cada Eucaristía es precisamente la renovación de la boda. De eso vamos a estar hablando en estos 3 capítulos. Primeramente, vamos a estar hablando de la invitación. Ya sabemos que hay una boda, ya sabemos que el Señor nos está invitando a participar de esa boda. Esa boda es de Cristo con la iglesia. Pero, ¿cuál es la respuesta que nosotros damos? Vamos a hablar de eso precisamente en este capítulo. La invitación y la respuesta que nosotros estamos dando a la boda a la que el Señor nos está invitando. Nos dice la parábola que el rey mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó: digan a los invitados que ya he preparado mi comida. Ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció. Mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos: el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. En esta parte de la parábola vamos a hacer aquí un ejercicio de reflexión. Primeramente nos dice que mandaron a los criados a invitar a la gente. Esta parábola la podemos entender en el plan universal de salvación, en donde el primer invitado a este banquete de bodas era el pueblo de Israel. Como el pueblo de Israel se negó a asistir, la invitación se abre a todo el mundo. Pero no nos quedemos con una interpretación universal. Necesitamos llevar esta parábola a nuestro plano personal. Digan a los invitados que ya he preparado mi comida. Ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas y todo está listo. Esa invitación la estamos recibiendo nosotros todos los días. Cada vez que escuchamos las campanas de un templo sonar, estamos nosotros escuchando a esos criados, a esos siervos del rey
que nos están mandando decir que se está preparando y ya está todo listo para el banquete de bodas. En cada celebración eucarística, en cada templo en donde se tocan las campanas, el Señor está mandando llamarnos. En cada uno de los caminos, ahí está presente la invitación para nosotros. Pero ¿cuál es la respuesta que nosotros damos a esa invitación? ¿Cuántas veces nosotros tenemos asuntos que tratar de negocios? ¿Cuántas veces tenemos asuntos sociales que son más importantes que asistir al banquete eucarístico? ¿Cuántas veces nosotros tenemos alguna otra actividad o simplemente porque no se nos apetece, porque queremos descansar o porque queremos reunirnos con la familia o con los amigos? ¿Cuál es la respuesta que nosotros estamos dando? Quizás no estamos nosotros en el contexto en donde estemos matando a los siervos que nos manda el rey para hacernos la invitación, pero sí estamos nosotros muy probablemente diciéndole al rey que no queremos ir al banquete de bodas. El banquete está preparado, pero nosotros no estamos asistiendo. Y eso es precisamente lo primero que tenemos que reflexionar sobre la Santa Misa. ¿Cuál es la respuesta que nosotros damos a la invitación del Señor para participar del banquete eucarístico, que son la cena, que es la cena del Cordero, que es precisamente la boda a la cual el Rey nos está invitando a nosotros? Esa distinción del Rey, que en este caso es Dios, que se va a casar su Hijo con la Iglesia, y nosotros no atendemos ese llamado, esa invitación, el cual el Señor nos está llamando. Nos dice el Apocalipsis: dichosos los invitados al banquete del Señor, pero más dichosos debemos ser si aceptamos la invitación, porque la parábola, y lo vamos a ver ahorita más adelante, termina diciendo que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Esa respuesta que nosotros estamos dando al Señor, tenemos que reflexionarla, porque todos los días tenemos a nuestro alcance el banquete eucarístico. ¿Cuántas veces nosotros preferimos estar en nuestra casa? Y cuánta gente dice: yo en mi casa hago oración. En tu casa es como decir: estoy en mi casa y no fui a la boda. No fui a la boda del Cordero, no fui a la boda del Hijo de Dios. Es una experiencia mística, porque en ese momento, en la Santa Misa, el cielo y la tierra se unen. Es una experiencia mística en donde suceden muchas cosas en el orden sobrenatural, del cual vamos a hablar en los capítulos 2 y 3. Pero en este primer capítulo, en donde estamos reflexionando el llamado, tendríamos nosotros que pensar en que ese siervo del Señor nos está diciendo a nosotros: te invita el Rey a la boda de su Hijo. Probablemente nosotros no hagamos caso. Pero fíjense cómo dice la parábola: salieron todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Personas buenas y personas malas. ¿Qué significa? Que el Señor está dispuesto a restituirte la gracia si tú aceptas el llamado. No importa que haya sido malo. Si tú aceptas el llamado, el Señor puede limpiarte todos tus pecados. Precisamente ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero necesitas aceptar la invitación del Señor, la invitación del Rey, que te invita a que vengas a la boda del Cordero, que te va a quitar todos tus pecados. Esa es la grandeza de Dios. Si reflexionamos y nos regresamos un poquito a las palabras del profeta Oseas, en donde comparó a su iglesia, al pueblo de Israel, en sus infidelidades con una prostituta, a nosotros, por el amor entrañable que nos tiene, nos perdona nuestras infidelidades. Pero necesitamos nosotros responder a ese llamado del Señor. Vamos a ver la segunda parte de esta parábola,
porque es muy importante y muy interesante lo que sucede cuando inicia o cuando está por iniciar la fiesta de bodas. Nos dice la parábola: cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda?, le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Palabra de Dios. En esta parte de la parábola nos estamos centrando ya en lo que es el inicio de la fiesta. Ya están adentro los que aceptaron la invitación. Sin embargo, una persona no estaba vestida apropiadamente. Si nosotros analizamos la parábola en el tiempo actual, quizás no entendamos esta situación. Quizás nosotros podamos pensar que es injusto la actitud del rey, porque a lo mejor esa persona era lo que tenía para vestirse. Pero aquí es necesario situarnos en el contexto de cuando la parábola es explicada, de cómo eran las costumbres en ese entonces. Cuando un rey realizaba una fiesta de bodas, todos los invitados que asistían al llegar eran vestidos con la vestimenta que el rey preparaba para todos los invitados, de tal manera que todos los invitados lucían con la misma vestimenta, el traje de bodas. En una boda real, todos los invitados estaban vestidos con ese traje, de tal manera que si una persona no estaba vestida con el traje preparado precisamente para la celebración, entonces ahí esa persona no debería estar adentro del salón de bodas, adentro de donde se iba a realizar la fiesta. Por eso dice el rey, ¿sí? Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de bodas? Porque ahí te debieron haber dado precisamente ese traje para que tú puedas participar de esta fiesta. En ese momento que hace el rey la pregunta, llama la atención que el hombre se queda callado. Al quedarse el hombre callado, nos está diciendo que no tiene la disposición de ir a vestirse. No tiene esa disposición de vestirse como están todos los invitados. Por eso es que el rey dice a los sirvientes: átenlo de pies y manos y sáquenlo de aquí. Y la respuesta del hombre es estar en silencio. Lo sacan y el rey dice: échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de los dientes. Eso está prefigurando lo que va a ser la vida eterna sin Dios, lo que va a ser la vida eterna fuera de la presencia de Dios. En este contexto vale la pena situarnos también en la realidad de la Eucaristía, en la realidad de lo que va a ser precisamente la celebración eucarística. ¿Cuál es el traje de bodas con el que nosotros debemos de asistir? Es la gracia. Es precisamente la gracia para que nosotros podamos participar del banquete del Señor. Si nosotros estamos revestidos de la gracia, estamos revestidos de Cristo, como lo dice San Pablo, entonces nosotros estamos vestidos con el traje de bodas, con el traje que tienen todos los invitados. Este es precisamente la respuesta que nosotros debemos de dar. Ahora bien, cuando el Señor nos dice: ¿cómo entraste aquí?,
Te está dando la última oportunidad para que al asistir tú a la celebración eucarística te reconcilies con el Señor y participes precisamente en ese banquete, en esa fiesta, revestido de gracia. Te está dando la oportunidad de la reconciliación. Reconcíliate. En esa reconciliación precisamente adquirirás el traje de bodas. Al llegar a la fiesta, ahí estaban las personas que estaban entregando el traje de boda a los invitados. Nos dice la parábola, buenos y malos. Los malos, ¿cómo se visten del traje de bodas? Precisamente a través del sacramento de la reconciliación. Se reconcilian con Dios para participar dignamente con ese traje de bodas. Cada vez que nosotros escuchamos las campanas de un templo, el Señor nos está diciendo que envió a sus siervos para invitarnos. ¿Qué respuesta le estamos dando nosotros a esa invitación del Señor? Porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Si nosotros supiéramos lo que sucede adentro de la misa, seguramente procuraríamos no volvernos a perder nunca una misa cada vez que tengamos oportunidad. En ese momento de la misa, el cielo y la tierra están unidos. En una misa es una fiesta de bodas y en una fiesta hay convivencia y nosotros convivimos con el Señor y eso lo veremos en el siguiente capítulo cuando veamos la mesa de la palabra. En una boda también se participa de los alimentos y eso también lo veremos cuando veamos el tercer capítulo al participar del banquete eucarístico. El Señor nos está invitando a participar de la Santa Misa. El Señor nos está invitando a participar de las bodas del Cordero. La invitación está puesta. De nosotros depende aceptar esa invitación del Señor. Confiemos a Dios que podamos nosotros tener la capacidad y la luz para entender el llamado y responder con prontitud, como respondió Samuel cuando el Señor le estaba llamando. Señor, danos esa capacidad para responder a tu llamado. Cuando se realiza una celebración eucarística, todas las misas tienen un efecto místico sobrenatural, en donde todas convergen al momento del cenáculo, a la institución de la Eucaristía. Es el mismo sacrificio de Jesús que se realiza, pero en este santo sacramento se realiza de manera incruenta, es decir, aquí no está el derramamiento de la sangre. Sin embargo, sí anticipa lo que es propiamente el sacrificio de Cristo en la cruz. En el cenáculo, el Señor instituye la Eucaristía hablando de la sangre que derramará precisamente en la cruz. Nos dice la Santísima Virgen María que si nosotros tenemos la oportunidad de tener que decidir entre asistir a la Santa Misa o asistir a un lugar donde ella tendrá una aparición, que nosotros sin dudarlo elijamos asistir a la Santa Misa, porque ahí está su Hijo, porque ahí está Jesús vivo, presente en la celebración del Santísimo Sacramento. Todo lo que la Virgen nos revela en sus mensajes es para que nosotros volteemos y pongamos nuestra atención en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el deseo de la Virgen, que nosotros le hagamos caso a su Hijo, como en las bodas de Caná. Hagan lo que Él les diga. Cada vez que tengamos la oportunidad de asistir a la Santa Misa, no lo dudemos. Tiene un valor infinito para que nosotros podamos aspirar a alcanzar
la salvación. En los próximos capítulos hablaremos de la grandeza y la riqueza que tiene la Santa Misa. Que Dios nos siga bendiciendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.